Dios. Amén y amén. Quiero compartir de la vida de José, pero desde otro punto de vista. Siempre me gusta predicar la palabra y buscar otro ángulo. Muchas veces nosotros hemos escuchado la vida de José, el sufrimiento de José y el cumplimiento de la promesa del Señor, el gran milagro. ¿Sí? Pero nos hemos perdido quizás pedazos de la historia, cierta parte importante en la historia. Muchas veces cuando nosotros escuchamos la vida de éxito de una persona, cuando nosotros escuchamos que alguien de repente era pobre y empezó su negocio en un garaje o en la cocina de su casa, y luego vemos que tiene cadenas grandes de restaurantes o una empresa internacional y logros muy grandes, normalmente siempre nos cuentan la historia, nos cuentan el inicio y nos cuentan el gran final. Y el problema de eso es que quizás nosotros nos sentimos en el inicio, nos sentimos empezando la empresa en el garaje, nos sentimos empezando la gran cadena de restaurantes en la cocina, sí, porque quizás estamos en esas condiciones y estamos allí sentados o trabajando, esperando que llegue alguien algún día, ¿sí? Un día y nos diga, ¿sabes qué? Quiero pagarte, podés hacerme 100,000 de estos mensual. Y uno trabaja en ese pensamiento, esperando el gran milagro, el gran momento, el momento del salto, el gran salto. Pero muchas veces nos olvidamos del proceso. Y la mayoría de las personas de éxito se centran tanto en contarnos cómo fue el gran salto, el gran milagro, que perdemos de aprender el momento, creo que más importante, que es el proceso. Porque muchas de las personas que no logran el éxito es porque se cansan en el proceso, porque pierden la esperanza, porque su esperanza muere de que se cumpla la promesa, de que se cumpla el milagro. Y quiero hablar de la vida de José. José fue uno de los grandes patriarcas de Israel, ¿sí? Se lo toma a José dentro de los patriarcas de Israel, aunque él no es directamente uno de los 3 patriarcas de la promesa, ¿sí? Tenemos a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y dentro de ese periodo de los patriarcas entra José, que era hijo de Jacob, como uno de los grandes patriarcas, como padre de mucha gente. El patriarca era alguien que decidía por toda su familia, por toda su gente, pero no hablamos de una familia pequeña, sino una familia compuesta por numerosa gente. Entonces, él entra y él fue uno de los grandes patriarcas, y como toda historia de gran éxito, como estábamos hablando, esta historia empezó en un pozo. Esta historia empezó en un pozo en medio del desierto. Pueden ustedes leer la historia de José desde Génesis 37:1 a Génesis 50:26. Pero vamos a tomar pequeños versículos y porciones para que no sea largo. Y la historia de José inicia con José en un pozo, en medio del desierto. Y la pregunta es, ¿cómo llegó allí? Muchos de nosotros quizás nos sentimos así, nos sentimos en un pozo en medio de la nada. ¿Y por qué José llegó allí? Porque muchas veces cometemos el error de creer que Dios nos manda los pozos y nos manda los desiertos y nos manda los problemas. Anteriormente yo había predicado 2 situaciones por las cuales uno termina metido en una tormenta. Uno, porque es parte del camino, ¿no es cierto? Si yo estoy yendo a Porongo, yo paso por la
loma de arena, ¿no es cierto? ¿Alguna vez han ido a Porongo? Cuando uno está yendo a Porongo, uno ve a mano derecha y hay unas dunas de arena, ¿no es cierto? Entonces es parte del camino. Otras veces yo me meto por insensato. No había necesidad que me vaya por ahí. Pero de repente termino yo sumergido en una tormenta, atascado en un desierto sin ninguna necesidad. ¿Cómo llegó José a ese pozo en el desierto? José era el hermano número 11 de 12 hermanos, ¿sí? Su papá Jacob había tenido varias esposas y él era hijo de la esposa favorita de su papá. Esa esposa había tenido problemas para concebir hijos, entonces no le había dado muchos hijos. Su primer hijo que le dio fue José. Entonces José fue un niño especial para su papá. En Génesis 37:3 vemos que José vestía diferente a sus hermanos. Su papá le había hecho una túnica de muchos colores. No era muy normal en esa época tener una vestimenta que llame mucho la atención, ¿no? Su papá le había hecho una vestimenta especial. Su responsabilidad era diferente a las de sus hermanos. En el 37:13 al 14, vemos que mientras sus hermanos estaban apacentando las ovejas, él estaba en la casa con su padre. Y que su papá lo mandaba a ver qué hacían los hermanos, ¿no? Era como el supervisor, ¿no? El hijo que iba y el padre lo mandaba a ver qué estaban trabajando, si habían avanzado, qué habían hecho, y volvía con las noticias. Era el adulado de papá y mamá. José era un niño de papi y mami. Y dice ahí la palabra del Señor que sus hermanos lo odiaban, lo aborrecían. ¿Por qué José llegó a ese pozo? ¿Saben? José, aparte de haber sido el niño de papá y mamá y haber sido un adulado, José tuvo un sueño. Y José soñó que él y sus hermanos hacían manojos de trigo y que los manojos de sus hermanos se inclinaban ante su manojo. Bueno, él tuvo ese sueño. Pero adivinen qué hizo José. José fue a contarle a sus hermanos que sus manojos de sus hermanos se inclinaban ante su manojo. ¿Saben? Yo al leer este principio, esta parte de la historia, me doy cuenta que José era un poco ingreído, ¿no? Adulado de papá y mamá, insensato con su boca. Si sus hermanos lo odiaban, lo aborrecían, porque la Biblia dice específicamente así, yo estoy seguro que José se daba cuenta de eso. Seguramente José, cuando iba pasando por el pasillo de la tienda, porque no era una casa, ¿no? Por el pasillo de la tienda, alguno que otro así, bla, le ponía la zancadilla para que se caiga José. Seguramente José era el punto de burla de muchos de sus hermanos, ¿no? Porque cuando alguien te odia, te aborrece, te lo demuestra. No lo puede esconder. No te tiene voluntad, no te tiene ganas. Entonces a través de la burla, a través de ciertas situaciones te lo hace notar. Y José, como era un niño mimado de papá y mamá, era un bocaza. Y fue a contarle a sus hermanos y a sus padres su sueño. Y dice que los hermanos lo aborrecieron aún más. ¿Por qué José estaba en el pozo en medio del desierto? ¿Sí? Yo me topo con muchas personas que vienen a ser ministradas, que vienen a contar su problema, su adversidad.
y preguntan, yo no sé por qué Dios me mandó este problema, yo no sé por qué Dios me mandó esta enfermedad, yo no sé por qué estoy sufriendo lo que estoy sufriendo. Yo creo que José, cuando estaba sentado ahí en el pozo, todo golpeado, pegado por sus hermanos, se preguntaba, yo no sé qué hice para merecer esto. José estaba metido en el pozo porque cuando su padre mandó a José a ver qué hacían sus hermanos le tenían ya tanto odio, tanta rabia porque era el preferido y aparte se sentía mejor que ellos por los sueños que tenía y porque consideraba que él iba a ser mayor que sus hermanos por los sueños que tenía. Entonces decidieron matarle. Cuando José llegó, ¿sí?, lo golpearon y uno de sus hermanos le dijo, no lo matemos, mejor tirémoslo a ese pozo. Y entonces José estaba metido en un pozo, pero Dios no lo mandó al pozo. Yo a veces veo personas que están enfermas y no están enfermas porque Dios les mandó una enfermedad o porque Dios agarró y le cortó su finanza. Personas que están con deuda. Muchas de las ocasiones por las que nosotros estamos en un desierto o metidos en un pozo es porque no supimos manejarnos bien ante las situaciones de la vida. José era el adulado. Está bien, él no pidió ser el adulado, pero él pudo tener otra relación con sus hermanos. ¿Por qué digo él pudo? Porque se nota aquí al contarle el sueño que él no era sensato con su boca, que él no era prudente en la relación con sus hermanos. Él era el niño de papá y mamá y entonces él iba y hablaba y decía lo que se le venía en la cabeza. Y eso generó bronca en sus hermanos y por eso José lo tiraron a un pozo. Cuando usted no cuida su salud, cuando usted no maneja bien su dinero, cuando usted es torpe con sus palabras, eso le va a traer consecuencias. Si usted no maneja bien su salud, normalmente se va a enfermar. Si usted no maneja bien sus finanzas, si usted no ahorra y es un botarata, seguramente va a adquirir deuda, se va a gastar lo que tiene. Si usted no se relaciona bien con las personas, si usted no tiene respeto por las personas, seguramente no va a tener buenas relaciones con su familia, con sus padres, con sus hijos. ¿Por qué no le dice al que está a su lado, Dios no te metió en ese pozo? Y comienzo contando la historia de José de esta forma porque muchas veces es difícil salir del pozo si uno no entiende en qué uno se está equivocando. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Normalmente cuando nos pasa algo malo, preguntamos, ¿no? ¿Qué hice para merecer esto? Hay muchas cosas que hicimos o dejamos de hacer. Los jóvenes cuando se aplazan en una materia en la universidad, seguro no atendiste en clase, seguro estudiaste a última hora, no averiguaste de qué temas normalmente el docente toma examen. Hay docentes que les gusta sorprendernos en la universidad y toma de cosas que no enseñó directamente en clase, por lo menos los que estudiamos en la Gabriel sabemos. Les encantan preguntarnos cosas que nunca nos enseñaron. Pero cuando uno averigua, cuando uno agarra y entiende, entonces uno empieza a prepararse y a dejar de meterse de pozo en pozo, ¿sí? Ahora vamos a seguir con la historia porque nos vamos a enfocar en el proceso de José.
José estaba en un pozo. Toda esa situación con sus hermanos lo llevó a vivir un enorme desierto en su vida. Él había tenido una mala relación con sus hermanos y por causa de esa mala relación sus hermanos lo golpearon y lo tiraron en un pozo. El mayor problema es que cuando nosotros estamos en medio del desierto, cuando nosotros estamos metidos en el pozo, nos sentimos abandonados por Dios. José había tenido un sueño. El sueño de José es que él iba a ser una persona grande, ¿sí? Uno de sus sueños, un segundo sueño que él tuvo es que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Entonces, él iba a ser, dentro de los sueños que él tenía, él iba a ser más grande que sus hermanos, iba a ser una persona honorable, un patriarca. Y así fue. Pero él tenía este sueño, pero lo primero que le tocó vivir a él, por culpa de cómo se manejó él con sus hermanos, fue un gran desierto. Él estaba metido en un pozo y se sentía abandonado por Dios. Y cuando ocurre eso, cuando la arena del desierto enceguece nuestro corazón, dejamos de ver los milagros de Dios en el proceso. La prédica de hoy trata de eso. Los milagros en medio del desierto. Siempre estamos nosotros en la expectativa del gran milagro, ¿sí? Quizás José estaba ahí sentado en el pozo esperando un gran milagro, que haya venido alguien, lo haya sacado, lo haya llevado con su padre, que quizás alguien lo haya rescatado y lo haya adoptado y convertirse en un gran rey. Muchas veces estamos nosotros ahí sentados esperando que el éxito llegue y que ocurra el gran milagro. Y como lo que sucede son problema tras problema tras problema, la arena de esos problemas, la arena del desierto, enceguece nuestro corazón y dejamos de ver los milagros en medio del desierto. Yo quiero hablar de este tema porque a muchos nos toca vivir desiertos en nuestra vida. Y lo peor del desierto es que esa arena asfixia nuestra esperanza. La mayoría de las personas no llegan a tener éxito en su vida, no llegan a ver el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida, porque pierden la esperanza y dejan de luchar. Muchas personas de éxito nos cuentan su inicio, ¿no?, tan pobre y desastroso, y luego nos cuentan el gran milagro y nos cuentan el gran éxito, como alguien de la nada vino y le pidió una cantidad imaginable de producto o le hizo una propuesta de negocio y de salir desde el garaje de su casa donde tenía la empresa o la cocina de la casa, salieron a tener cadenas de restaurantes y nos cuentan todas estas maravillas, pero se olvidan de contarnos el proceso. Y muchos de nosotros estamos viviendo el proceso. Algunos estamos en el pozo, otros estamos en la cárcel, ¿sí? Vamos a ver el proceso de José porque fue un desierto bien largo y diferentes pozos el que él tuvo que salir. Pero muchas veces la arena del desierto nos enceguece y no podemos ver el milagro en cada una de esas partes, de esa etapa. Y nos lastima el corazón y nos alejamos de Dios porque nos sentimos abandonados. Cuando uno está en el desierto, quiero decirle algo, uno se siente abandonado por Dios. Porque uno dice, si Dios quisiera, yo ya estuviera allá. Yo ya estuviera exitoso, ya hubiera venido un inversionista y me hubiera dicho, ¿sabes qué? Me encanta lo que haces, mira, toma este dinero, quiero ser tu socio, y uno está ahí esperando el gran
milagro y como no llega uno se desespera y se aleja de Dios. Entonces, para entenderlo bien, el desierto es un proceso de tiempo duro con escasos recursos y provisión. ¿Sí? Cuando hablamos de recursos y provisión, se puede tomar en cuenta de la salud, de la familia, asimilándolo de diferentes formas, pero el desierto es un tiempo duro que nos toca vivir. El primer milagro en el desierto de la vida de José fue que sus hermanos no lo mataran. ¿Sí? Sus hermanos lo iban a matar. En Génesis 37, 18 al 22, Dios agarra y pone en el corazón de su hermano Rubén decirle a sus otros hermanos: no lo matemos, mejor tirémoslo en este pozo. A veces no nos damos cuenta nosotros de los milagros en medio de los problemas. Si bien José estaba en un pozo en medio del desierto, él pudo haber estado muerto. Otro de sus hermanos les dijo: en vez de matarlo, ¿por qué no lo vendemos como esclavo? Y así la vida de José fue salvada. Y aún quiero hacerle notar esto: yo estoy seguro que para algunos los que les estoy hablando no lo ven con cara de milagro. Porque cuando uno está en el desierto, uno lo toma esas cosas como, igual es yetera, o sea, igual es un gran problema, lo vendieron como esclavo, ya no está en su casa, ya no está con su familia, porque uno está viviendo un problema. Por ejemplo, a veces sucede que uno tiene una deuda grande, y de repente la persona a la que uno le debe dice: ¿sabes qué? Te voy a dar plazos para que me la pagué. Y uno no lo ve como un milagro. Igual no tengo la plata. No tengo la plata para pagarlo en cuota. Ni aunque me la diera en cuotinga. No tengo el dinero. Y cuando estamos en medio del desierto no nos damos cuenta de la mano de Dios en medio del problema. El primer milagro en el desierto para José fue que sus hermanos no lo mataran. ¿Saben? Cuando sucede algún problema, alguna situación, yo siempre me pongo a pensar: ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado ese vuelo? ¿Alguna vez han perdido un vuelo? Y uno se enoja. Y es un gran problema. Uno se enoja y uno dice: bueno, pues a ver qué va a pasar. El otro día fui a renovar mi visa y mi cita era a las 9:45 y llegué al aeropuerto y la chica de Tropical me había hecho el pasaje para un horario más tarde que el que yo le había pedido. Y según yo, en mi ticket decía, pero estaba mal la hora y estaba más tarde. Iba a llegar prácticamente así como directo a la entrevista, sin tiempo. Y a veces de allá, de bajar del aeropuerto hasta la embajada, se tarda bastante. Y entonces, ¿saben? Muchas veces uno no se pone a pensar las cosas que hay detrás de esas situaciones que uno está viviendo. ¿Qué sé yo si yo llegaba temprano y en el taxi que me iba se accidentaba? ¿Qué sé yo si ahora, como están los aviones, mi avión tenía un problema? Muchas veces nosotros no estamos viendo la mano de Dios aún en medio de esos problemas. Yo estoy seguro que José no estaba viendo la mano de Dios. O sea, ¿en qué tiene que ver pues Dios que mi hermano me estén pegando y me tiren a un pozo? Pero sus hermanos lo querían matar, y de matarlo la decisión fue llevada a golpearlo
y dejarlo en el pozo para luego venderlo como esclavo. Yo no sé qué problema está atravesando usted. La idea de esta prédica es poder abrirle sus ojos, lavar su corazón de la arena del desierto y que usted pueda analizar la mano de Dios aún en medio del problema que usted está atravesando. Si usted está atravesando un problema económico, si usted está atravesando un problema de salud, yo quiero decirle, Dios está en medio de ese problema y su mano está actuando de diferentes formas para poder ayudarlo. Lo vendieron a José como esclavo y en el capítulo 39, del 1 al 6, dice que José era esclavo de un señor llamado Potifar, que era un militar que trabajaba para el rey. Y habla de que Dios estaba con él, ¿sí? Dios estaba con José. Y la casa de este militar, del dueño de José, porque José era su esclavo, empezó a tener prosperidad. Entonces, Potifar, que era el dueño de José, lo puso a José a cargo de toda la casa. Y Dios bendecía a Potifar por medio de José. ¿Saben? Para nada era un sueño de grandeza el ser esclavo. Pero José tuvo un corazón diferente. Cuando nosotros estamos en un medio del problema, normalmente agarramos, nos sentamos y nos quejamos. Le damos la espalda a Dios y nos quejamos. Yo quiero hacer notar la actitud de José. José era esclavo, pero era un esclavo voluntarioso. Era un esclavo trabajador. José llegó a ser bendecido porque la mano de Dios estuvo con él. Y quizás usted está en medio de un pozo, en la mitad de un desierto, pero quiero decirles algo. Puede ser que usted esté de esclavo, puede ser que usted esté atravesando un problema financiero, un problema de salud, pero la actitud de su corazón va a determinar cómo usted lo atraviesa el problema. Si le toca a usted ser paciente porque está enfermo, sea un excelente paciente. Si le toca a usted ser un barrendero, un zapatero, estar en un puesto que usted considera que no es su puesto, si le toca hacer un trabajo en su empresa que usted considera que es michi, que es culinchi, que usted debería estar agarrando mejores trabajos, hágalo con excelencia. ¿Saben? José no se quedó como esclavo aquí. Y ahí hay una diferencia. Muchos de nosotros ya nos quedamos como pobres aquí. Muchos de nosotros nos quedamos como enfermos aquí. Muchos de nosotros ya nos quedamos con la familia destruida aquí. Dice que la mano de Dios estaba con José. Es importante entender que aunque está usted en medio del desierto, la mano de Dios está con usted. ¿Sí? Keep calm y sigue avanzando en el desierto. ¿Saben? Muchas veces nosotros queremos el gran milagro y como no ocurre el gran milagro nos enojamos y nos empacamos y entonces no quiero avanzar, no quiero hacer y me quedo ahí. Quizás usted tiene deudas, tiene problemas financieros, le toca hacer, tiene juicios, le toca una enfermedad grave. ¿Saben? Dios estaba con José en medio del desierto. Para mí, una persona que bendice mucho mi vida
y que no se lo he dicho, pero lo he vivido, lo he visto, cada domingo lo veía aquí en la iglesia, es la hermana Cristina. Como muchos de ustedes saben, la hermana Cristina se enfermó. Y no se enfermó de una enfermedad cualquiera. A ella le dio cáncer. Y muchas veces uno está esperando el gran milagro. Yo estoy seguro que cada domingo que ella venía a la iglesia, estaba esperando que quizás el Señor produzca una sanidad inmediata, como ha ocurrido otras veces. Pero a ella le tocó atravesar ese desierto. Pero quienes estuvimos cerca de ella, quienes estuvimos junto de ella, la vimos atravesar el proceso. Y saben, a ella le tocó pasar quimioterapia tras quimioterapia, o radioterapia, y venir a la iglesia y no quejarse y levantarse con una actitud diferente, sabiendo que Dios estaba de su mano en medio del proceso. Lo primero que sucede es que uno se siente abandonado por Dios, porque vos decís, llevo años viniendo a una iglesia, yo soy cristiano, ¿por qué tengo cáncer? ¿Por qué tengo un problema? ¿Por qué estoy atravesando un problema financiero? ¿Por qué estoy atravesando un problema familiar si yo vengo a la iglesia? Muchas veces nos toca atravesar el desierto y tenemos que ser conscientes de eso. Pero no puedo quedarme con la mente de esclavo, ni de enfermo, ni de pobre. Tengo que agarrar y visionar la promesa, pero atravesar el proceso de la mano de Dios, ¿sí? Muchas veces estamos ahí sentados sin hacer nada, esperando que ocurra un milagro, pero no, nosotros tenemos que levantarnos y caminar el proceso para que llegue el milagro. No sé quién tiene tienda o algún comercio aquí. Muchas veces cuando uno abre en la mañana, pasan muchas horas para que llegue un cliente. Especialmente cuando es los primeros meses, los primeros años, ¿sí? Uno abre la puerta, todo contento, y no pasa nadie. Ya son las 9 de la mañana y nadie. Pasa una persona así medio vuelca para acá y uno medio que ya se quiere levantar, ¿no? Para venderle, para hacer algo, ¿no? Y se pasa de largo. De repente se acerca una persona, un hombre, y le pregunta a uno, disculpe, sí, dice uno con una mirada de esperanza, mi primera venta. ¿Sabe dónde queda esta calle? ¿Le ha pasado? ¿Sabe lo que es abrir una y otra vez la puerta del comercio, de la tienda, de la empresa, levantarse cada día esperando que llegue el milagro, que llegue ese momento? Pero yo debo ser consciente del proceso que tengo que crecer, que tengo que llevar. Y entonces José entendió que no bastaba con sentarse y quejarse por ser un esclavo. José empezó a trabajar como esclavo y fue el mejor esclavo que pudo haber. Y lo pusieron a José en el máximo lugar administrando la casa. Parecía que el desierto se estaba acabando, que las cosas iban mejorando, y adivinen qué. Si podemos buscar el versículo 39:7 de Génesis. Las cosas estaban mejorando para José.
Dice así: José era muy varonil y de buena presencia. Algún tiempo después, la esposa de su amo puso sus ojos en él y le dijo: acuéstate conmigo. Eso de ser varonil y de muy buena presencia es una carga que a veces uno tiene que llevar. El pobre José, que estaba mejorando su situación, que estaba saliendo del pozo en el desierto, la mujer intenta acostarse con él y él se niega. Entonces, en esa situación ella le arranca su túnica y él prefiere salirse corriendo de la casa. Entonces ella, molesta por el rechazo de José, empieza a gritar y a decir que José había intentado abusar de ella. Llega el esposo y manda a José a la cárcel. ¿Por qué no lo mató a José? Porque la mano de Dios estaba con él. Otra vez, llega un hombre celoso, dueño de su esclavo. ¿Por qué no lo mata? Saben, muchas veces están mejorando nuestras cosas en nuestra vida y viene otro problema. Y nos enojamos con Dios. Y decimos, ya, ¿para qué? O sea, prefiero dejarme morir aquí. Como le dijo su mujer de Job, ¿no? Maldice a tu Dios y muérete, le dijo. A veces uno tiene ganas de decir, ya, Señor, llévame de una vez. De repente le estaba saliendo las ventas en su negocio, todo bien, y le cae impuesto. ¿Le ha pasado alguna vez? El que tiene negocio sabe. Y entonces uno se molesta y dice, Señor. O tiene uno que despedir a alguien y vienen ahí los liquidaciones, finiquitos y esas cosas. O los doble aguinaldo. Y uno le estaba yendo tan bien. Y de repente se hacen sumas muy grandes y de nuevo otra vez uno se encuentra en un pozo en el desierto. De repente la enfermedad que uno está teniendo se hace más grave. Pero quiero decirle, y dice aquí la palabra del Señor en el 39, 21, se los voy a leer, que Dios estaba con él. Tomó preso, en el 20 dice, tomó preso a José y lo metió en la cárcel donde estaban encarcelados los prisioneros del rey. Y José quedó encarcelado, pero Yahvé, o sea Dios, lo asistió y fue muy bueno con él. Estoy leyendo, voy a leer la versión Reina Valera. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Saben? Uno lo ve, pero José seguía preso. José, saliendo del pozo, fue esclavo. Pero la mano de Jehová estaba con él, pero él seguía siendo esclavo. No estaba todavía el milagro. Él era un esclavo. Pero la mano de Jehová estaba con él, atravesando el proceso que le tocaba vivir siendo esclavo. Luego ocurrió esta situación con la esposa de Potifar, su dueño, su jefe. Y entonces, en lugar de matarlo, lo manda
a la cárcel. La mano de Jehová estaba con José. Otro milagro en medio del desierto. En la cárcel, la mano de Jehová estaba con él y José se hizo ayudante del jefe de la cárcel. Y José se hacía cargo de todo. Yo no sé qué problema está viviendo, qué circunstancia está viviendo usted. ¿Sí? Dios está con usted en medio de ese desierto, en medio de esa enfermedad. ¿Sí? Si a usted le está tocando vivir una enfermedad dura, yo quiero decirle, ¿sabe? Dios está allí a cada momento. Solo que muchas veces la arena del desierto, la arena de ese problema, no lo deja a uno ver que Dios está allí. ¿Sí? Aún si le cae la renta, ore. Uno desear el milagro de que de repente le digan a uno, ¿sabe qué, señora? Nos equivocamos, no debe nada. Uy, hay uno, gloria a Dios, dice, ¿no? Ese es mi papá. Pero de repente lo llaman a usted y le dice, ¿sabe qué? Mire, nos equivocamos, faltan 5 años más que usted debe, entonces esto es el doble. ¿Qué hace uno? Se saca el sombrerito como don Ramón, ¿no? ¡Ay! Chequi, enojado. ¿Dónde está pues mi Dios? ¿No? A veces uno no lo dice, pero se calla y mira así para arriba, ¿no? Como no estás interviniendo, ¿no? Pero aún en medio de esa deuda, quiero decirle, Dios va a estar con usted. Si delante de mí no se abre el mar, Dios me va a hacer andar sobre las aguas. Si no me condonan la deuda milagrosamente porque se equivocaron y yo no debo eso, Dios va a agarrar y me va a dar trabajo, me va a dar una oportunidad, me va a dar otra para que yo pueda agarrar y pagar esa deuda. Si de repente mi sanidad no llega porque oraron por mí, de repente me sané, Dios va a agarrar y me va a poner un buen médico que se va a interesar por mí, que me va a dar la receta, los medicamentos que debería yo tomar, y Dios me va a llevar a través de ese proceso para mí curación. Saben, muchas veces nosotros no entendemos y no vemos la mano de Dios en medio del problema, en medio del desierto. A veces nos toca vivirlo el desierto. Nosotros quisiéramos que Dios agarre y nos saque así, ¿no? No, hijo, perdón, me equivoqué. Vos deberías estar aquí, ¿no? Y lo suban a uno así, a ese lugar especial. Vas a disculpar. Esto le tocaba a este otro hermano de la iglesia, ¿no? Y uno, ya se me hacía uno, ¿no? ¿Alguna vez le ha pasado que lo invitan a algún lugar y se equivocan y lo sientan por atrás? Y de repente, usted había sido el pastor invitado, mil disculpas, por favor, venga, ¿no? Y uno pasa. Obvio, digamos, ¿no? Muchas veces quisiéramos que Dios haga eso, pero a veces nos toca vivir el proceso y poder entender que Dios igual está ahí. Y en vez de matarlo a José, lo mandó a la cárcel. Y escuchen, no lo mandó a cualquier cárcel. Leíamos, ¿no es cierto?, en el 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. ¿Sí? Lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Ahí hay otro milagro, porque allí José conoció al copero del rey. El copero del rey tuvo un sueño, y en el sueño él tenía una planta de uva que tenía tres espigas, tres ramitas, y entonces él sacaba uva de las ramas y las exprimía en una copa para el rey. Dios le dio interpretación a José y le dijo, son 3 días. Dentro de 3 días el rey va a llamarte nuevamente
a tu puesto. Vas a volver a ser su copero. Cuando estés allí, por favor, no te olvides de mí, le dijo José. Pero el copero del rey se olvidó. José seguía siendo preso, pero Dios estaba con él. ¿Sí? Quizás usted viene con un problema y usted sigue estando enfermo. Quizás usted tiene un problema familiar y usted sigue teniendo el problema familiar. Quizás usted tiene un problema financiero y usted sigue teniendo el problema financiero, pero quiero decirle algo. Dios está con usted en medio de ese proceso. Amén. Y Dios va a ir haciendo sus milagros. Si uno espera el gran milagro, y como no ocurre el gran milagro de que Dios lo saque a uno y le diga, ay, ¿sabe qué? Me equivoqué, tome aquí, hay un inversionista, tome para su $1.000.000, empiece a hacer su negocio. Como uno no tiene eso, uno se molesta y se enoja y deja de ver los milagros de Dios, los pequeños milagros que ocurren cada día para que uno pague esa deuda, para que uno pueda quitar ese dolor en el proceso de la enfermedad, para que uno pueda mejorar la relación con la pareja en el proceso del problema familiar. Y el copero del rey, luego de 2 años, ¿sí? El faraón tuvo un sueño. Y el copero se acordó de José. Antes de entrar a esa parte, yo quiero hacerle dar cuenta de lo siguiente. Dios está en medio del proceso que usted está viviendo. Pero quiero aquí hacerle una pregunta clave. Dios está con usted en ese proceso. Sin duda alguna, yo se lo digo, es un hecho. Pero ¿está usted con Dios en medio del proceso? Dios está con usted en medio del proceso que usted está viviendo. Pero ¿está usted con Dios en medio de ese proceso? ¿Ha viajado usted alguna vez junto a una persona que no quiere viajar con usted? Más sencillo, ¿ha viajado alguna vez peleado con su mujer? ¿O con su marido? ¿No querés un refresquito? No me da la gana. ¿No querés que te ayude a cargar eso? Yo puedo. Dios puede estar viajando con usted, pero si la actitud de su corazón es estar molesto con Dios, porque no ocurre el gran milagro, usted no va a ver la mano de Dios en medio del proceso. Dios está con usted. La pregunta es, ¿usted está con Dios en medio de este proceso? ¿Está usted aprovechando la mano de Dios en medio de este proceso? Y eso marca mucho la actitud de su corazón. ¿Saben? Dice la palabra que Dios estaba con José. Pero si José no hubiera estado con Dios, que es el punto, uno de los puntos centrales de la prédica, si José no hubiera estado con Dios, ¿cuál creen que hubiera sido la actitud de José cuando vino el copero del rey a contarle su sueño? Decirte que tuve un sueño, ¿qué me importa? Los sueños no sirven. ¿Sabes qué? Yo una vez tuve un sueño. Yo soñé que los manojos de mis hermanos se inclinaban ante mi manojo. ¿Y sabes dónde estoy? Estoy aquí preso. Si José no hubiera estado con Dios, José no hubiera interpretado el sueño del copero. José no hubiera tenido la actitud correcta como esclavo de trabajar, de ser el mejor esclavo para Potifar. Si José no hubiera estado con Dios, quizás se hubiera metido con la esposa de Potifar. Si José no hubiera estado con Dios, no hubiera ayudado al jefe de la cárcel
trabajando en la cárcel, si al final a él lo que le correspondía era estar metido ahí sin hacer nada, quizás ahí en una celda? Si el corazón de José no hubiera estado con Dios, aunque Dios hubiera estado presente, José no hubiera visto la mano de Dios. ¿Cómo está su corazón? ¿Está su corazón con Dios en medio de este proceso que usted está atravesando? Porque si no está, le aseguro que usted no está viendo la mano de Dios. Y aunque Dios esté ahí presente, como cuando uno viaja con la esposa y la esposa está brava con uno ofreciéndole que si querés refresco, que te ayudo, que no sé qué, usted no va a tener el corazón, porque como usted está molesto con Dios, no va a tener el corazón de aceptar, ni ver la mano de Dios moviéndose en medio del problema. Porque el problema sigue, es verdad, el problema sigue, pero Dios está presente en medio del problema. ¿Está su corazón con Dios? Y entonces José interpretó el sueño del copero del rey. Y luego, pasados 2 años, el copero, cuando el faraón le contó un sueño que nadie podía interpretar, se acordó de José. Y fue llamado José al palacio del rey. Y José interpretó el sueño del faraón. El faraón había soñado, muchos lo conocen el sueño, pero para el que no los conocen, había soñado con 7 vacas gordas que estaban pastando, comiendo, y vinieron 7 vacas flacas y se comieron las 7 vacas gordas. Y ninguno de sus sabios, ninguno de los consejeros del rey pudo interpretar el sueño. Entonces el copero del rey le avisó de que hubo un hombre en la cárcel que le interpretó su sueño. Entonces hicieron llamar a José y le preguntó el faraón: ¿podés interpretar el sueño? Y José le dijo: yo no, pero Dios sí. Y entonces José interpreta el sueño del faraón en el 41, Génesis 41, 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son. Las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y al suceder el sueño al faraón 2 veces, significó que la cosa es firme y de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora faraón un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto, o sea, aparte la quinta parte en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para el mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en el desierto de Egipto, y el país no perecerá de hambre. ¿Sabe dónde aprendió José a ser un buen administrador? Como esclavo, como preso. Él aprendió a administrar siendo un esclavo. Él aprendió a administrar siendo un preso. Yo no sé qué proceso está viviendo ahora, pero quiero decirles algo.
Primero que nada, siempre que cuando vengo al púlpito me gusta agarrar y hacerle entender a la gente, Dios no le manda las cosas malas. Normalmente usted se mete. Siempre lo publico en los grupos de WhatsApp o en las redes sociales, algunos memes y algunas cosas que hablan sobre esto, porque muchas veces uno dice, Dios me envió, no sé por qué Dios me manda estos problemas. Muchas veces porque usted no está haciendo las cosas correctas y eso trae consecuencias. Al entender eso, puedo yo agarrar y empezar un proceso para salir del desierto, para salir del problema. Cuando yo entiendo que hay hábitos en mi vida diaria que dañan mi salud, puedo empezar a caminar en el proceso para ser sano. Cuando yo entiendo que tengo hábitos financieros que dañan mi dinero, dañan las finanzas de mi familia, puedo empezar un proceso para ser próspero. Cuando yo admito mi error, pero cuando yo me enceguezco y cierro los ojos y digo, no, Dios nomás me manda toda esta yetera, nunca voy a aprender. Dios no le manda el problema, pero dice que para los justos todas las cosas nos ayudan a bien. Aún en medio del problema, Dios va a usar ese problema para fortalecerlo, para ocupar el lugar en la promesa que Dios le dio. Amén. Dios usó la esclavitud, Dios usó la cárcel para generar en José un patriarca, un gobernador. Y el faraón, y aquí está, dice así: el asunto pareció bien a Faraón y a su siervo, en Génesis 41:37, y dijo Faraón a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Yo quiero terminar con esta promesa para usted. Quisiera que se lo pueda anotar en Hebreos 10:23. Muchas personas no llegan a ver el éxito porque dejan que el desierto apague su esperanza. Dejan de luchar. Ya no buscan más allá, se conforman, se hacen conformistas. Bueno, ya me va bien como esclavo, entonces me quedo aquí. A José ya le iba bien como esclavo. O quizás él estaba preso, estaba en medio del problema y José pudo haber pensado, bueno, de entre los presos tengo la mejor posición, me quedo aquí. Nunca va a ocurrir mi sueño. ¿Saben? A mí me encanta cuando José agarra y le dice al copero del rey: cuando estés de nuevo con el faraón, háblale de mí. ¿Saben por qué? Porque su sueño no había muerto. Su sueño que él tuvo antes de ser golpeado y vendido por sus hermanos no había muerto. Entonces, cuando José agarra y le dice al faraón: busca un hombre sabio y entendido, estaba José, para mí, José proponiéndose él para el cargo. ¿Por qué? Porque su sueño no había muerto. Amén. Y quiero terminar con este versículo bíblico que dice así, Hebreos 10:23: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos firmes en la esperanza, porque fiel
es el que prometió. Si Dios prometió, Él va a cumplir. Si usted está atravesando un proceso, yo sé que uno deseara que venir y que oren por uno y que la enfermedad se vaya y uno estar completamente sano, que el dolor desaparezca. Si usted está atravesando un proceso de salud difícil, yo quiero decirle algo: Dios, aún en medio de ese proceso, está presente. No cierre su corazón. Usted también tenga a Dios presente en su corazón y vea el milagro de cada día, ¿sí? Vea el milagro en cada etapa. Yo les contaba el testimonio de la hermana Cristina. Cada radioterapia, cada mes que pasaba, había mucho dolor, había mucho problema, muchas circunstancias. Estar enfermo no es barato tampoco. Pero saben, en medio del proceso, uno puede ver la mano de Dios. No cierre su corazón, ¿sí? Uno desea el milagro instantáneo. Sí, todos deseamos el milagro instantáneo, pero yo quiero decirle, aún en medio del proceso, Dios está actuando con milagros en cada día, en cada momento. Uno deseara que la deuda desapareciera. Quizás usted tiene una deuda, pero no cierre sus ojos a Dios, sino véalo en cada día, en cada momento del proceso, haciendo un milagro, trayendo un cliente, abriendo una oportunidad para poder pagar la cuota que corresponde, porque Dios está en medio del proceso y Dios va a usar ese proceso para hacerlo crecer como persona. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Amén y amén.